Mi nombre es Esperanza, y prefiero no revelar de qué colonia exactamente soy. No tengo costumbre de andar relatando sucesos extraños. Pero este me lo narró mi tío cuando yo tenía apenas 15 años. Y la verdad es que nunca he podido borrarlo de mi memoria. Mi tío Aurelio siempre ha residido aquí en Guadalajara y toda su vida ha laborado en estos rumbos tradicionales. Hace muchísimos años, cuando él era apenas un joven soltero lleno de sueños, conoció a un hombre que se había convertido en toda una leyenda en el estado de Jalisco. Se llamaba Don Gilberto. Todo mundo lo conocía porque poseía las taquerías más prósperas y deliciosas de toda la región. Tenía camionetas último modelo, sus restaurantes y puestos jamás se vaciaban, poseía varias mansiones, le iba extraordinariamente bien en los negocios. Pero nadie lograba descifrar realmente cómo había iniciado todo ese imperio gastronómico. En la zona murmuraban que había heredado una fortuna de algún pariente rico, pero su familia siempre había sido humilde trabajadora. Simplemente, de un día para otro, ya tenía construido un pequeño imperio que creció de manera vertiginosa e inexplicable. Una ocasión memorable, mi tío presenció una explicación que salió directamente de los labios del mismísimo Don Gilberto. Una tarde calurosa, después de terminar su jornada laboral, mi tío Aurelio se encontraba en una pulquería tradicional donde muchos trabajadores se reunían a beber y conversar. Entre los parroquianos habituales estaba Don Gilberto, recargado despreocupadamente en una de sus camionetas nuevas, con las puertas completamente abiertas, escuchando música ranchera a todo volumen. Conforme transcurrían las horas y el alcohol hacía efecto, Don Gilberto comenzó a emborracharse de manera notoria. Ya había oscurecido completamente cuando el exitoso empresario taquero se puso a hablar sin filtros y a confesar su historia más secreta. Presumía con una sonrisa enigmática que muchos años atrás, cuando apenas iniciaba en el mundo de las taquerías y no poseía absolutamente nada más que su plancha vieja, su trompo desgastado y una montaña abrumadora de deudas, se había quedado completamente solo durante la madrugada en su puesto precario, llorando desconsoladamente porque no le había ido bien esa noche, ni tampoco en todas las anteriores. Confesaba que se sentía absolutamente desesperado, que ya no resistía más esa situación de fracaso constante, que ni siquiera tenía dinero suficiente para pagarle a Ramón, su único ayudante, quien por esa misma razón económica había decidido renunciar definitivamente. El puesto era una estructura metálica modesta que ya estaba cerrado con candado. Él se encontraba sentado en el suelo frío, a punto de cometer una locura irreversible, pues tenía firmemente agarrada en su mano la cuchilla afilada con la que cortaba la carne, y entre lágrimas amargas y una desesperación profunda, quiso atentar contra su propia existencia. Pero justo momentos antes de consumar el acto fatal, escuchó que alguien tocaba insistentemente las láminas del puesto. La puerta que él creía haber asegurado se abrió lentamente entre rechinidos metálicos espeluznantes. Y fue entonces cuando apareció ante él una figura que cambiaría su destino para siempre. Era un hombre de estatura imponente, elegantemente vestido con un traje negro impecable, como si fuera a una ceremonia formal. Llevaba un sombrero de ala ancha que creaba sombras misteriosas. Su constitución era delgada, pero emanaba una presencia magnética y poderosa. Le dirigió la palabra con una voz grave y pausada, y le aseguró que podía brindarle toda la ayuda que necesitara para salir de su miseria. Don Gilberto se incorporó rápidamente, se secó las lágrimas saladas y le respondió con voz entrecortada: «Discúlpeme, caballero, pero no logro entender de qué manera usted podría ayudarme en mi situación tan desesperante. Únicamente necesitas establecer un pacto conmigo», le murmuró aquel visitante nocturno misterioso. «Jamás te faltarán clientes abundantes, nunca te quedarás sin dinero contante y sonante, nunca conocerás la escasez ni la necesidad, pero a cambio de toda esta prosperidad, cuando llegue el momento que yo determine, vendrás conmigo sin oponer resistencia alguna». Mi tío relata que don Gilberto se reía estrepitosamente mientras narraba esta parte de su confesión, que todos los presentes en la mesa creían firmemente que estaba bromeando o delirando por el exceso de alcohol. Pero después, su expresión facial cambió radicalmente. Se puso serio, terriblemente serio, con una seriedad que provocaba escalofríos. «Yo conozco exactamente el día preciso»,
la hora exacta y hasta el minuto específico en el que me voy a marchar definitivamente de este mundo, declaró don Gilberto con una tranquilidad aterradora. Y cuando ese momento predestinado finalmente llegue, él regresará personalmente por mí para cobrar su parte del trato establecido. En ese instante preciso, mi tío comprendió con horror absoluto que Gilberto había sellado efectivamente un pacto diabólico con el mismísimo demonio. Muchos de los que estaban escuchando atentamente se burlaban abiertamente de él. Le gritaban que ya estaba demasiado ebrio, que no distinguía entre la realidad y sus fantasías alcohólicas. Desde aquella noche maldita, según confesó don Gilberto, con convicción inquebrantable, su negocio comenzó a crecer de manera absolutamente sobrenatural. Llegaban clientes de la nada, como materializándose del aire nocturno. Siempre tenía carne fresca en abundancia, incluso cuando no había realizado ningún pedido a sus proveedores habituales. Los trompos giraban hipnóticamente durante toda la noche sin parar. Se formaban filas kilométricas de gente que juraba que esos tacos sabían literalmente a gloria celestial, aunque jamás los hubieran probado anteriormente. El aroma que emanaba de su establecimiento era completamente diferente a todos los demás. Era una fragancia rica y embriagadora que atraía irresistiblemente a los transeúntes. Así fue exactamente como comenzó a crecer exponencialmente esa taquería. Al mes siguiente ya no operaba desde un simple puesto ambulante. Había logrado rentar un local amplio y espacioso donde permanecía repleto constantemente. Daba exactamente igual si era de día radiante o de noche oscura. Luego fueron 2 locales prósperos. Después 3 exitosos, y así progresivamente hasta que formó su impresionante imperio gastronómico. Pero con el paso inexorable de los años, don Gilberto comenzó a experimentar cambios preocupantes. Se volvió más seco emocionalmente, más encerrado en sí mismo y hermético. Y había algo más perturbador. Según relataban sus familiares cercanos y sus amigos íntimos, no se le podían tomar fotografías normales. No salía bien en ninguna de ellas, siempre aparecía borroso o distorsionado, como si la cámara se moviera únicamente cuando lo enfocaba a él. También comenzó a beber más alcohol descontroladamente, y cada vez que se emborrachaba, repetía obsesivamente la misma frase escalofriante: el día tal, a la hora tal, me van a llevar definitivamente. No va a fallar ni un segundo. Mi tío pensaba que todo era puro teatro dramático, hasta que finalmente sucedió lo inevitable. Don Gilberto murió exactamente el día preciso y la hora exacta que él había pronosticado durante años de borracheras. Fue durante la noche, repentinamente en su mansión, sin enfermedad previa, sin aviso médico. Simplemente se desplomó. El velorio fue extraordinariamente extraño, según cuentan los testigos. Y lo más perturbador ocurrió cuando intentaron enterrarlo al caer la tarde, pasaditas las 6. El ataúd no bajaba a la fosa. Los sepultureros juraban que la tierra se sentía dura como roca sólida. Y los hombres que cargaban el cajón aseguraban que quemaba intensamente, que irradiaba calor desde adentro. Y eso que era plena noche fría de enero. El sepulturero tuvo que excavar mucho más profundo porque parecía que alguna fuerza invisible impedía que bajara normalmente. Pero lo más escalofriante fue el testimonio de un vecino respetable, un hombre serio de esos que jamás inventan historia. Él asegura que esa misma noche, al caminar cerca del panteón, vio una figura alta entrando sigilosamente. Era un hombre imponente con sombrero, completamente vestido de negro, delgado y elegante. Lo observó detenerse exactamente en la tumba recién sellada de don Gilberto y permanecer ahí, inmóvil, como esperando pacientemente que alguien emergiera. Hoy en día han transcurrido más de 20 años, y aún 3 de las taquerías de don Gilberto continúan operando, siempre repletas exactamente igual que antes. Pero los empleados cambian constantemente. Los dueños actuales son desconocidos. Tal vez algún familiar lejano, supongo. Y el sabor, dicen los clientes habituales, continúa siendo exactamente el mismo, perfecto e inolvidable. Yo no sé si todo esto fue completamente real o fue una elaborada mentira, aunque la verdad
Hay demasiadas coincidencias inexplicables. Con esta historia comenzamos el nuevo episodio de esta noche, así que deja tu like, porque si esta te causó terror genuino, las historias que siguen son aún más intensas y perturbadoras. Así que quédate hasta el final completo. Mi nombre es Umbra, y continuemos con el siguiente relato escalofriante. ¿Estás listo y lista? Continuamos. Mi nombre es Violeta. Vivo en Puebla, en una colonia algo abandonada, donde todavía se escuchan los gallos cantando por las madrugadas heladas y el aroma a leña quemándose aún es perceptible en el ambiente matutino. Desde hace muchos años, mi esposo Roberto y yo nos dedicamos a vender tacos de guisado, pero anteriormente, durante las horas nocturnas, salíamos a trabajar por las calles. Salíamos montados en nuestro triciclo todas las noches religiosamente, desde las 10 hasta la 1 de la madrugada, llevándoles comida caliente y reconfortante a los trabajadores del turno nocturno, a gasolineros solitarios, empleados de farmacias 24 horas, personal de hospitales. Ya nos conocían perfectamente en toda nuestra ruta establecida. Todo lo teníamos calculado al minuto exacto en las calles por recorrer, los clientes habituales, hasta el ritmo preciso con el que empujábamos el triciclo pesado. Cuando terminábamos completamente las ventas nocturnas, siempre tomábamos exactamente el mismo atajo para regresar a casa. Un sendero oscuro y solitario que serpentea junto a un canal de aguas negras maloliente. No es hermoso, definitivamente que no, pero nos ahorraba más de media hora preciosa de caminata de regreso. Aquel jueves por la madrugada ya habíamos vendido absolutamente todo nuestro inventario. Eran aproximadamente las 1:20. Ya se nos había hecho más tarde de lo habitual. Había comenzado a lloviznar suavemente, junto con un viento helado que calaba hasta los huesos. Nosotros íbamos conversando tranquilamente de cualquier tema trivial. Ambos íbamos empujando el triciclo en sincronía perfecta, mi esposo a mi lado derecho, y mientras caminábamos lentamente a un costado del canal maloliente, algo completamente inesperado llamó poderosamente nuestra atención. Justo pegada al puente de concreto que nosotros siempre cruzábamos, estaba una mujer inmóvil. No parecía moverse absolutamente nada, pero eso no era lo que genuinamente daba miedo. Lo verdaderamente extraño y perturbador era que llevaba puesto un vestido de novia largo, completamente blanco y brillante. Ondeaba dramáticamente con el viento nocturno, como si estuviera flotando sobrenaturalmente en el aire. Mi esposo se detuvo abruptamente de golpe. La Malinche dijo en seco con voz entrecortada. Yo me reí nerviosamente. No seas supersticioso, Roberto. Seguramente alguien la abandonó ahí, o tal vez es alguna broma pesada, y solamente nos quieren asustar por diversión. No creía firmemente en fantasmas y mucho menos en leyendas antiguas. Pero mientras más nos íbamos acercando gradualmente, el ambiente comenzaba a cambiar de manera palpable y ominosa. Aquella mujer misteriosa también comenzó a caminar muy lentamente, y fue precisamente ahí cuando todo el ruido ambiental desapareció por completo. La lluvia golpeando el paraguas del triciclo, el agua corriendo turbulentamente por el canal, hasta nuestros propios pasos sobre el asfalto. Únicamente se escuchaba débilmente el viento, ese viento helado que ahora se había vuelto más intenso y cortante. Aquella mujer enigmática no paraba de caminar muy despacio directamente hacia nosotros. Fue entonces cuando sentí un miedo que definitivamente no era normal, y un peso extraño y opresivo en mi cuerpo, como si algo invisible se me hubiera colgado pesadamente de los hombros. Mi esposo también lo sintió intensamente. Lo vi claramente en sus ojos. Estaban completamente vidriosos y dilatados por el terror. Aquella mujer se detuvo súbitamente, dio un giro completo hacia el canal y comenzó a descender lentamente hacia la orilla lodosa del agua contaminada. Yo pensé inmediatamente, se va a aventar, se quiere suicidar. Pero lo que aconteció fue aún mucho peor y más perturbador. Ella se hincó ceremoniosamente, se cubrió el rostro completamente con ambas manos temblorosas y comenzó a llorar desconsoladamente. No era un llanto normal de tristeza humana, era un alarido desgarrador y sobrenatural, como si le estuvieran arrancando el alma con garras afiladas.
En ese instante preciso, todos los sonidos ambientales regresaron abruptamente. El agua del canal comenzó a correr nuevamente con su ruido característico. La lluvia rebotó otra vez en el plástico del paraguas, y nuestros pasos resonaron nuevamente en el suelo mojado. Era como si alguien invisible hubiera quitado una pausa temporal, pero nadie sabía que había estado activada. Nos quedamos completamente congelados por el terror. Verdaderamente, no podíamos mover ni un músculo. Era como si alguna fuerza sobrenatural nos obligara a permanecer ahí inmóviles, escuchándola llorar desgarradoramente. Mi esposo, con voz apenas audible y temblorosa, me susurró: Anja, no la mires directamente. Por lo que más quieras en este mundo, no la veas. Vámonos inmediatamente. Pero resultó completamente imposible desobedecerle a la curiosidad. Cuando la tuvimos a escasos metros de distancia, no pude evitar mirar hacia abajo. Estaba hincada en la orilla fangosa, el vestido blanco, ya completamente manchado de lodo oscuro, el cabello largo y negro flotando sobrenaturalmente en el canal. Y aquel llanto era absolutamente aterrador. Ese llanto sobrenatural se escuchaba primero muy cerca, luego distante, luego muy cerca nuevamente, como si estuviera a un lado mío susurrándome al oído. Mi esposo me agarró del brazo con fuerza desesperada. Vámonos ahora mismo, ya no voltees bajo ninguna circunstancia. Cruzamos el puente en silencio sepulcral, empujando el triciclo casi sin respirar, escuchando constantemente a aquella mujer sobrenatural. No volví a mirar hacia atrás ni una sola vez, pero sentía su llanto desgarrador pegado a mí persistentemente, como si lo trajera colgando permanentemente en mi espalda. Aquella mujer lloró aproximadamente unos 2 o 3 minutos eternos. Ustedes pensarán que no fue demasiado tiempo, pero para mí fue una eternidad completa de terror puro. Al llegar finalmente a nuestra casa, cerramos la puerta con llave y solamente nos abrazamos sin pronunciar palabra alguna. No pude dormir esa noche ni tampoco la siguiente. Desde entonces, aunque eso fue ya hace varios años, preferimos salir a trabajar por las mañanas soleadas y distribuimos hasta las 2 de la tarde en todos los establecimientos de la zona. Pues una cosa es escuchar leyendas antiguas y no creer en ella, y otra completamente distinta es verlas llorar desconsoladamente. Desde hace muchísimos años me he dedicado completamente a vender tacos de canasta. Es un trabajo verdaderamente duro, pero completamente honrado. Y si algo me enseñó definitivamente la vida, es que cuando una es madre soltera, se levanta a la hora que sea necesario, con tal de sacar adelante exitosamente a los suyos. Esto que les voy a relatar me aconteció aproximadamente por ahí del año 2005. Vivíamos en una colonia tranquila y pacífica, de esas donde absolutamente todos los vecinos se conocen perfectamente y se saludan cordialmente. Muy cerca de mi casa, modesta, comenzaron a construir un edificio imponente y grande. Eran departamentos modernos para rentar a familias trabajadoras. La cosa es que yo observaba diariamente a muchos trabajadores ingresar desde las 5 de la mañana en punto. Entonces se me ocurrió la brillante idea de llevarles desayuno nutritivo y caliente. Me dirigía diariamente con mi canasta repleta y mi termo de café bien calientito y aromático. Todo marchaba perfectamente bien, vendía mucho y ya tenía clientela fija de sobra, hasta que un día, sin darme cuenta para nada, el cambio de horario de verano me jugó una mala pasada terrible. El reloj se había atrasado exactamente 1 hora, pero yo no lo sabía en absoluto, así que me levanté creyendo firmemente que eran las 3:30 de la madrugada, y a las 4 en punto ya estaba llegando a la obra, creyendo que pronto comenzarían a llegar los albañiles madrugadores. Pero algo me pareció verdaderamente extraño desde el primer momento. Desde el principio no había absolutamente ninguna luz artificial, ni ruido de maquinaria, ni movimiento humano. Todo se encontraba en completa oscuridad sepulcral. Me dije a mí misma que quizás ese día se estaban tardando un poco más de lo habitual en llegar. Así que me relajé completamente, me senté cómodamente en un costal de cemento a esperar pacientemente. Y finalmente, después de unos minutos eternos, escuché algo completamente inesperado. Una herramienta metálica,
como un martillo pesado cayendo, y luego un silbido melodioso, de esos silbidos suaves, como los que hace alguien cuando trabaja completamente solo para entretenerse. Y fue entonces cuando lo vi claramente, una silueta humana caminando dentro del primer piso de la obra en construcción. Pensé inmediatamente que sería uno de los trabajadores madrugadores más dedicados. Me puse de pie rápidamente y le grité alegremente: «Oiga, buenos días, traigo café calientito y tacos deliciosos para su desayuno». Pero no me contestó absolutamente nada. Solo continuaba caminando como si no me oyera para nada o como si estuviera completamente distraído, shubando melodiosamente. Así que me adentré un poco más en la obra para alcanzarlo definitivamente. No era muy profunda todavía, apenas iban en el segundo piso, pero ya tenían pasillos oscuros, cuartos de cemento crudo y mucho polvo acumulado. Yo iba detrás de este hombre misterioso, hablándole bajito con ese tono de: «Ya te vi, no me ignores, por favor». Lo vi doblar hacia la derecha y meterse a un cuarto específico. Lo seguí inmediatamente, pero cuando entré no había absolutamente nadie. El cuarto estaba completamente vacío y no había otra salida ni ventanas. Me quedé parada inmóvil con la canasta en las manos, sintiendo un escalofrío verdaderamente raro recorriendo mi espina dorsal. No era solamente el frío del cemento húmedo, era como si mi cuerpo me avisara instintivamente que algo definitivamente no estaba bien. Y entonces lo volví a escuchar claramente. El silbido venía de afuera, del pasillo principal. Me asomé cautelosamente, y ahí estaba él, parado exactamente a mitad del pasillo, mirándome fijamente, pero ya no me daba la espalda. Esta vez podía verlo completamente de frente, y ojalá no lo hubiera hecho jamás. Lo que vi definitivamente no era un trabajador normal. De la parte delantera de su cuerpo parecía todo raspado brutalmente, como si le hubieran pasado un cepillo de acero gigante o un rallador de quesos industrial. No tenía piel en algunas partes extensas. Era como observar carne viva, pero completamente seca y momificada. Y él continuaba silbando tranquilamente, como si no pasara absolutamente nada anormal. Yo no supe qué hacer exactamente, solo pensé en una cosa: en correr desesperadamente. Pasé corriendo a un lado de él, tapándome la cara completamente con las manos temblorosas. Pero cuando pasé junto a esa cosa sobrenatural, aquel hombre silbó más fuerte, como burlándose cruelmente de mi miedo genuino. Luego continuó silbando mientras yo huía despavorida. Salí como alma que lleva el demonio de aquella obra maldita. Dejé la canasta, el café, absolutamente todo. Me regresé a mi casa llorando, hecha un mar de nervios descontrolados. Mi madre, que vivía conmigo, y mis hijos se asustaron terriblemente al verme llegar así. Me preguntaron insistentemente qué había pasado y les conté toda la verdad, y aunque no me creyeron del todo, me apoyaron emocionalmente. Mi madre fue quien me explicó que el reloj se había atrasado por el horario de verano. Me dijo que eran apenas las 4:30 cuando yo ya estaba ahí, y que a esa hora no había absolutamente nadie trabajando en la obra. A las 7, cuando ya estaba saliendo el sol brillante, fue que regresé valerosamente. Ese día regresé a la obra ya con miedo, pero no tanto, pues ya estaban todos trabajando normalmente. Cuando me preguntaron que por qué había dejado todo abandonado, solo dije que había tenido un contratiempo urgente con uno de mis hijos y que había tenido que salir corriendo, pero nunca les conté la verdad completa. Y hoy, ustedes ya lo saben todo. Hola, estimada audiencia, y mi nombre es Remedios. Tengo 28 años actualmente, y desde hace aproximadamente 3 años me dedico a vender tacos de guisado en una esquina estratégica frente a varias maquiladoras, ahí por la zona industrial de Tijuana. Siempre instalo mi puesto a las 2:30 de la tarde, cuando los trabajadores salen masivamente de su turno matutino. Es excelente horario. Hay muchísimo movimiento, buena venta constante. Todo transcurría completamente normal, hasta que un día todo cambió radicalmente. Entre tanta gente que estaba atendiendo simultáneamente, vi a un hombre parado inmóvil al otro lado de la calle ancha. No estaba en la fila esperando, no hablaba con nadie, no comía nada. Solamente me observaba fijamente. Pensé inmediatamente que esperaba a algún conocido,
pero al día siguiente volvió a estar exactamente ahí. Mismo lugar preciso, misma mirada fija e inquietante. Era un tipo verdaderamente raro, ropa sucia y harapienta. Pero no de obrero industrial, más bien como alguien que definitivamente no encajaba ahí para nada. Con el transcurso de las semanas, observé que él siempre estaba ahí, puntualmente. Nunca hablaba con nadie, nunca se acercaba a comprar, nunca pedía nada, solo se quedaba parado inmóvil, a veces hasta por 3 horas completas. A veces lo veía marcharse caminando sin rumbo fijo, mirando constantemente al suelo. Otras veces simplemente desaparecía misteriosamente entre los camiones de carga estacionados. Comencé a sentirme genuinamente incómoda. Había algo sumamente perturbador en su manera de mirar. No era agresiva amenazadoramente, pero tampoco era normal para nada. Era como si me conociera íntimamente desde hace años. Una ocasión, mientras servía tacos a una fila de clientes, lo vi mucho más cerca, parado al lado del poste donde amarramos el toldo protector. No había escuchado que se acercara sigilosamente, ni siquiera lo vi cruzar la calle transitada, y ahora ya estaba simplemente ahí, completamente silencioso. Él permaneció ahí mirándome fijamente, parado como estatua, hasta que se fueron absolutamente todos mis clientes, y la zona ya estaba completamente solitaria. Me temblaron las manos incontrolablemente. Derramé un poco de salsa por el nerviosismo extremo. Rápidamente agarré un trapo y mientras estaba limpiando y volteé nuevamente, ya no estaba en ningún lado. También comencé a tener sueños extraordinariamente extraños. Soñaba que el hombre misterioso me hablaba insistentemente, pero no podía entender absolutamente nada de lo que me decía. Soñaba con ruidos de pasos amenazadores alrededor del puesto cuando no había absolutamente nadie más. Un martes memorable, me dirigí a instalar en aquella zona habitual. Comenzaron a llegar los clientes como de costumbre rutinaria. Me saludaban cordialmente y yo atendía eficientemente. Y de la nada, ahí estaba nuevamente, parado inmóvil, mirando intensamente hacia el puesto. Los clientes poco a poco se fueron retirando hasta que me quedé sin absolutamente nadie, y la zona quedó igual de solitaria. Y fue precisamente ahí cuando se acercó lentamente. Me dieron nervios incontrolables. «Buenas tardes», le dije cortésmente, pero él no me dijo absolutamente nada en respuesta. Solo puso una moneda vieja sobre la mesa del puesto. Era de esas monedas antiguas, de antes de la devaluación del peso mexicano. La colocó cuidadosamente sobre la mesa y se marchó sin pronunciar palabra. Al día siguiente, no apareció para nada. Pasaron semanas completas. Dejé de soñar con él completamente, pero una parte de mí continúa alerta constantemente. No sé qué quería exactamente, ni por qué me miraba de esa forma tan penetrante. Nunca lo vi comer, nunca lo vi hablar con alguien. No sé si era un vagabundo o un demente o algo genuinamente paranormal. Audiencia querida, con este último relato tan extraordinariamente extraño terminamos con este nuevo episodio escalofriante. ¿Ustedes qué opinan, sinceramente? ¿Fue un extraño vagabundo o algo verdaderamente paranormal? Déjenmelo saber en los comentarios y también díganme cuál historia les gustó más. Dejen su like si les gustaría otro episodio de este tema tan fascinante. Ahora me despido cordialmente. Mi nombre es Ambra y nos vemos muy pronto en un nuevo video terrorífico. No se lo pierdan. No se lo pierdan.